Hola, bienvenido a mi canal Temas para tu ser con Maribel Leofre. En esta ocasión te traigo la siguiente charla sobre el manejo del trauma a continuación del tema anterior. Espero lo disfrutes. Comenzamos. Hola, hola, bienvenidos otra vez a esta charla, como 15 días, cada 15 días los traigo. Y mi nombre es Maribel del Carmen López Ortúzar-Suástegui. Soy psicoterapeuta humanista y también terapeuta holística. Bien, el tema que hoy les traigo es acerca del trauma, cómo manejar el trauma. Muchas veces, con el simple hecho de escuchar esta palabra, trauma, ya no es trauma, literal. Dices, trauma es algo que se tiene que esconder, algo que tenemos que huir. Siendo que esto es mucho más común de lo que nosotros creemos, tener traumas. ¿Qué es un trauma? La situación traumatizante que viene siendo. Entonces, esta especie, el trauma es una especie de heridas emocionales y psicológicas pues, que pueden llegar a romper nuestra personalidad. ¿Por qué? Porque por lo mismo nos trauma. Es una realidad en nuestras vidas y la tenemos que aceptar tal y como es. Es algo mucho más frecuente y común, como les decía al principio, de lo que puede parecer. La raíz etimológica proviene del griego, que significa herida. De ahí también desde su raíz, ahí es donde entra esto, herida, trauma. Simplemente, si nos vamos a lo físico, un trauma físico, por ejemplo, de que, me caí, me hice un esguince, es un trauma. Es algo, una herida, pero tradicionalmente también se le considera como la consecuencia derivada de un evento que genera desórdenes psíquicos o físicos que afectan la calidad de nuestras vidas. También el trauma no es una condena de por vida. ¿Por qué no es una condena de por vida? Porque nosotros tenemos esa opción de elegir cómo vivir ese trauma o también cómo manejarlo. Entonces, ¿qué es el trauma en realidad? Es una herida psicológica que puede ser provocada por diversas situaciones, generalmente extraordinarias, inquietantes y abrumadoras, pero también perturbadoras, que van más allá de las experiencias usuales. En estas situaciones altamente estresantes engloban desde grandes desastres naturales, guerras, accidentes, abusos, graves amenazas a la vida o a la integridad física, también amenazas verdaderas o daño ya sea a nuestros seres queridos, hijos, cónyuge, familias, amigos, destrucción súbita del hogar, de la comunidad, presenciar la muerte o heridas graves de otra persona como resultado de un accidente o actos de violencia física. Todo eso nos dice el DSM-5, que es el DSM-5, pues el manual que utilizamos los psicólogos para checar todo esto de los traumas. También puede llegar a abarcar experiencias aparentemente de menor trascendencia, tales como una operación, es algo que no esperábamos, una operación de cualquier índole, una caída, un castigo que de repente no lo veíamos venir, ese castigo, sobre todo cuando somos más pequeños, enfermedades graves que de repente nos diagnostican, cancelado eso, pero de repente diagnostican
los médicos de enfermedades graves, también a sentir desprotección, humillación, cambio de roles en la familia de repente por situaciones adversas de la vida, el padre o la madre ya falta y hay personas, pero hay hijos pequeños todavía, el más grande generalmente es él o la que se hace cargo. También la migración a otra ciudad por cuestiones laborales, cuestiones políticas, etcétera, o también de un país, inclusive las migraciones también se puede generar el trauma migratorio, que también puede ser vivenciadas de forma traumática, todo esto. De hecho, no es tanto la dimensión del evento en sí mismo lo que determina el daño producido, sino que también los efectos dependerán además de cada persona, de su historia y de su entorno afectivo, del momento evolutivo en el que se haya producido y su reiteración a lo largo del tiempo. Es como lo que les decía anteriormente. Todo depende de la persona, cómo va a ver ese trauma, cómo lo va a manejar. También, por otro lado, hay que tener en cuenta que la aparición de traumas puede estar favorecida muchas veces por el consumo de sustancias con efectos psicoactivos. Eso pasa muchas veces con personas con adicciones o bien que de repente toman algunas sustancias para algunos eventos y pues les puede provocar ciertos traumas. Sin embargo, en este caso de que el consumo de estos productos se deba al seguimiento de un tratamiento farmacológico supervisado por médicos, las posibilidades de que esto ocurra pues son bajas. ¿Por qué? Porque son tratamientos y están regulados y bajo supervisión de un especialista. Entonces, las probabilidades son bajas de que cause traumas y además de esos casos se dispone de ayuda profesional, como les dije anteriormente, para evitar este desarrollo de complicaciones de manera temprana. Por eso es importante, antes de consumir cualquier sustancia, cualquier cosa, informarse. ¿Qué es lo que contiene? ¿Qué efectos tiene? No automedicarse también. Entonces es muy importante ir con un especialista. Los efectos del trauma, ¿cuáles vienen siendo? Pues no importa el origen, este afecta de tal manera a la salud, a la seguridad, al bienestar de la persona, que ésta puede llegar a desarrollar muchas veces gracias a ese trauma, creencias falsas y destructivas sobre la persona, sobre sí misma y del mundo que le rodea. En general se considera como algo normal que ante determinados eventos reaccionemos con tristeza, ansiedad, enfado, irritabilidad, alteración del comportamiento, también nos dé por consumir ciertas sustancias, no necesariamente drogas, a veces puede ser alcohol, cigarro, o bien simplemente comidas, ciertas comidas que nos dan cierta, como ese apapacho que necesitamos, a veces nos refugiamos en los alimentos también. Entonces, durante un breve tiempo, un periodo de tiempo breve. Esto es de acuerdo a Jude en 2006, eso lo dijeron. Sin embargo, a veces estas mismas dificultades se vuelven tan intensas y duraderas que pueden provocar serios problemas en el funcionamiento personal y de adaptación psicosocial. Muchas veces las personas que han tenido traumas o que tenemos traumas o que tienen trauma, se batalla para introducirse ante la sociedad, sobre todo cuando es un trauma social. Para dar cuenta de estos fenómenos más intensos y dañinos, pues la OMS clasifica, de acuerdo a la CIE-10 en 1992, propuso esta categoría de los trastornos provocados por estrés y traumas, en los cuales se incluye el TEPT agudo y crónico, que es el TEPT, trastorno de estrés postraumático agudo y crónico. Los trastornos de adaptación y los cambios duraderos de personalidad posteriores a una situación catastrófica, como les decía anteriormente, las que ponía, y entre otras también estos diferentes trastornos psicológicos. Este trauma se expresa de diferentes maneras, pero en todas ellas
están involucrados en mayor o menor medida episodios de estrés extremo y de disociación, ¿sí? Cuando ya es algo traumático, entonces podemos tener episodios de estrés extremos o disociación de repente. También hay recuerdos bloqueados, que hay que tener en cuenta que no siempre se es capaz de recordar todo lo que ha pasado, sobre todo cuando son sucesos traumáticos a lo largo de nuestras vidas, y a veces memorias sobre estos hechos quedan olvidadas o fragmentadas. A veces que no nos acordamos de ciertas cosas, sobre todo cuando es algo que nos duele, es como ese bloqueo que tenemos para evitar precisamente esa vivencia o esa retraumatización. Según la corriente psicológica del psicoanálisis, se trata de fenómenos disociativos que imposibilitan recordar lo sucedido, que surgen como un mecanismo de defensa. Esto elaborando por nuestra psique, que nos proporciona una respuesta protectora natural y a la arrolladora experiencia traumática que nos permite salir adelante para sobrevivir. Según estas hipótesis, el recuerdo no se perdería, sino que permanece en la memoria de forma latente e inaccesible. O sea, como que se guarda tan bien en los archivos de nuestra memoria que no los encontramos. Hasta que gracias a un proceso de terapia o bien algún acontecimiento de la misma vida del sujeto, estas se recuperan espontáneamente de forma parcial o total. De repente hay episodios que te recuerdan a ese trauma y dices tú, ok, por eso evitaba ciertas partes, ir a ciertos lugares, por ejemplo, o por eso no me gustaban estar dentro de ciertas situaciones. Entonces, la consideración de que se produzca este impacto tan fuerte que provoque cambios en la personalidad es de gran importancia para el estudio de la misma persona y de su desarrollo emocional, ya que situaciones adversas cercanas y cotidianas no solo pueden determinar síntomas y alteraciones psicológicas, sino que también llegan a comprometer el desarrollo completo de la personalidad. Cuando aparecen durante la infancia y la adolescencia los traumas, siempre pueden expresarse con diferentes formas, a veces psicopatológicas. Hay diversos estudios sobre estas situaciones de abuso en la infancia, por ejemplo, que determinaron las principales consecuencias psicológicas del trauma, que son la depresión, ansiedad, odio hacia uno mismo o hacia la sociedad también, dificultad para modular la rabia, disociación, embotamiento, hay dificultades en la atención y la concentración, dificultad en el control de impulsos, abuso de sustancias, conductas autolesivas, comportamientos de riesgo. Y a veces también hay sumisiones y dependencia de otras personas o de otras cosas. Hay una fuerte sensación de vulnerabilidad y peligro. Por lo tanto, la persona se revictimiza y pues trae consigo problemas interpersonales y en las relaciones íntimas, somatizaciones y problemas médicos, pérdida de confianza hacia las otras personas, también sentimientos de indefensión y desamparo. A veces hay una sexualización traumática, una sensación de vergüenza y de culpa. Estas personas presentan una gran desesperanza acerca del mundo y del futuro, puesto que obviamente por estos sucesos que ellos tuvieron, pues no encuentran a nadie que las entienda de acuerdo a ellos o que entienda su sufrimiento, entonces mantienen este gran conflicto interno con niveles de angustia elevados. Lo positivo surge cuando intentan encontrar a alguien que les ayude a recuperarse de la angustia, de estas preocupaciones somáticas y de su sensación de desesperación o desesperanza. De acuerdo a esto, es cuando la persona les llega a esos 20 o cuando dice, es que yo necesito salir de estas situaciones, y es cuando buscan ayuda a unos especialistas, a ciertos especialistas en diversas terapias. También hay características de las heridas psíquicas, cuáles son cuando hay un trauma,
cuando hay un trauma, perdón. La investigación científica sobre los traumas pues afirma que el hecho de expresar los propios sentimientos y los estados emocionales intensos de forma catártica, que es esto de forma, de repente las emociones son muy fuertes, entonces permite afrontar situaciones difíciles, reduciendo la probabilidad de que surjan rumiaciones, que es esto que un pensamiento una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez, que sean obsesivas, que no se salgan de ello, que estén ahí, se incrementa la actividad fisiológica, además también se ha visto que el apoyo social, como por ejemplo hablar con un familiar o un amigo de un problema, es uno de los mecanismos mejor valorados para afrontar situaciones difíciles emocionales, así como también técnicas de meditación. También es muy eficaz en este tipo de situaciones. Además de amortiguar este propio estrés, de hecho, la falta de personas próximas en que confiar en las circunstancias complicadas eleva radicalmente el riesgo de aparición de episodios depresivos en personas vulnerables. Entonces, hay que tener en cuenta nuestra vulnerabilidad. También la importancia de la actitud mental y la mentalidad que tenemos hacia nosotros mismos, cómo es que nos vemos, qué actitud tomamos ante estas situaciones traumáticas, qué mentalidad tenemos sobre el trauma. Por eso es importante ver el trauma como lo que es un trauma y sensibilizarnos sobre este trauma, sobre los traumas en general. ¿Por qué? Porque todos estamos expuestos a ciertos traumas, independientemente del que sea. Siempre en lo largo de nuestra vida va a haber por lo menos una situación traumática. Entonces, ya dando la importancia de la actitud y la mentalidad, las personas con actitud optimistas parecen manejar mejor los síntomas de enfermedades físicas, como pueden ser el cáncer, enfermedades crónicas, la cirugía cardíaca, etcétera. O sea, tener una actitud positiva ante la situación. Lo que parece deberse a estrategias usadas por estas personas suelen estar centradas más en el problema, ojo, en la búsqueda de apoyo social y encontrar los lados positivos de la experiencia estresante. Por el contrario, si las personas son pesimistas, se caracterizan por el empleo de la negación y el distanciamiento del agente estresor. Entonces, se centran estas personas más en los sentimientos negativos producidos por esa situación. De este modo, se va dibujando con más claridad un patrón de personalidad con tendencia a la buena salud, que se caracteriza por el optimismo, la sensación de control y una buena capacidad de adaptación. Todo esto quiere decir que depende de cómo tú veas la situación y cómo la manejes, es el nivel de vida que vas a tener independientemente, por ejemplo, aquí en los diagnósticos médicos. Entonces, ¿cómo vas a enfrentar esa enfermedad? Afrontar esa enfermedad, cómo es que la vas a redirigir de una nueva forma e informarnos también, ¿por qué no? Informarnos y tomarlas todo con calma y de una manera más positiva. No sacarle la vuelta a la situación, no sacarle la vuelta al trauma, sino que ver el trauma con sensibilización. Como somos seres sintientes, todos tenemos trauma en esta vida. Por alguna razón, ya sea mínimo o máximo el trauma, pero siempre va a haber una situación traumática. Simplemente con el solo hecho de ver las noticias, estamos viendo a cada rato situaciones traumáticas. Simplemente los desastres naturales también son situaciones traumáticas. Y así muchas cosas, me puedo ir todo el programa mencionándolo. Entonces, ¿qué es el estrés traumático? El trauma. De acuerdo al Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, toda persona que ha sido expuesta a la muerte o a la amenaza de morir, a una lesión grave o a la amenaza de lesión grave, violencia sexual
o a la amenaza de la violencia sexual, experimentar de forma directa, como les decía anteriormente, el evento traumático o ser testigo de un evento traumático, enterarse de que un evento traumático le ocurrió a un miembro de la familia o a un amigo cercano, la exposición repetida a este trauma. Entonces, todos esos factores son los que detonan trauma. ¿Y cómo es la prevalencia del trauma? La mayoría de los seres humanos, como les decía anteriormente, han estado o estaremos expuestos a una experiencia traumática. Más del 90% de las personas estaremos expuestas a experiencias traumáticas. Y no solo a una experiencia, es común la exposición a múltiples experiencias traumáticas de diferente índole. El 8% se va a experimentar TEPT, trastorno de estrés postraumático. El 92% que no vivan esta TEPT, este trastorno de estrés postraumático, pues puede tener una gran variedad de experiencias relacionadas con el estrés postraumático. Tal vez algunas personas solo tengan algunos síntomas y no TEPT por la duración que se sugiere de estos para ser diagnosticados de acuerdo al manual de DSM. Ahorita va en el 6, creo. Entonces, debido a esta alta prevalencia, es importante evitar la postura de conmigo no pasa nada. Si estamos ante un grupo de gente o manejamos ciertos grupos, en mi grupo eso es algo que no está presente. O sea, que es evadir o sacarle la vuelta al trauma. Entonces, ¿quién está más expuesto a la experiencia del trauma? Bueno, pues aquí me quedo. Les voy a dar como en ¿cómo se dice? En las novelas. Los voy a dejar ahí. En la próxima charla les voy a decir acerca de quién estamos más propensos al trauma y también les voy a dar tips para manejar los traumas y algunas terapias, bueno, más bien una terapia muy efectiva para manejar el trauma en sí. Ya les di una probadita de cómo debemos de estar con el trauma, cómo debemos de verlo, que es algo completamente natural. Por ser seres humanos sintientes, nosotros estamos expuestos siempre a experiencias traumáticas y esto no es malo, no somos seres débiles por tener experiencias traumáticas, es algo natural. Hay que normalizar el trauma y ojo, no con normalizar el trauma quiere decir de que, como ya tengo trauma, pues ya ni modo, no. Ver el trauma de una manera más positiva, con otra mirada, con otros lentes, con otros ojos, como le quieran poner. El trauma es muy importante, esta sensibilización. ¿Para qué? Para que puedas entenderlo, comprenderte y manejarlo de una mejor manera. Y si es necesario, ir con un especialista y hacerlo en conjunto con esta técnica que te voy a enseñar en la próxima charla. Dentro de 15 días más nos vemos. Muchísimas gracias. Mi nombre es Maribel Leufer y me puedes seguir en mis redes sociales o en WhatsApp. Mis redes sociales, ¿cuáles son? En X, ahora X, que era el Twitter antes, es Maribel Leufer o bien temas para ser con Maribel Leufer, que es en mi canal de YouTube. En Facebook me puedes buscar como Maribel Leufer o bien alternaterapiasin@gmail.com, en mi WhatsApp 6671-994563. Ahí estoy para si quieres alguna terapia o bien alguna duda que te surja sobre este tema. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Bye. Bendiciones. Si te gustó mi video, no le olvides darle like a la campanita o bien suscribirte si no lo has hecho. ¿Te gustaría que hablara más de otros temas? Pues adelante, me puedes escribir en los comentarios. Gracias y hasta la próxima.